Hola, hola mis amigos del alma, muy buenas noches, bienvenidos. Me es grato presentar al maestro Shanti Pren. Eh, Maestro, muy buenas noches, bienvenido a este tu espacio Anankara, amigo del alma. Muy buenas noches, saludos con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que se nos escuche bien. Hemos tenido pequeños inconvenientes técnicos, pero parece que todo se ha resuelto por el momento. Veamos cómo nos va. Sí, esperemos que, bueno, la divinidad siempre nos acompaña y eh, va todo viento en popa. Esperemos unos 3 segunditos, 5 segunditos, a ver si nos acompaña ya alguien en el vivo, pues caso contrario, iniciamos y esto tú sabes que es atemporal y lo podrán ver en cualquier momento. Sí, así es. Perfecto. Así es. Mientras tanto, ¿cómo te sientes aquí en el país? ¿Cómo te han tratado? Bastante bien, bastante bien. Bueno, yo vivo aquí más de 20 años, entonces ya me Ah, acostumbré a todas las cosas quizás suelen pasar aquí en Ecuador. qué Pero es bueno, me alegro hermoso, es mucho. un país hermoso, la naturaleza, las personas. Eh, Creo que la única cosa fuerte es la delincuencia. Y sí, es como no te deja relajarte por completo, siempre tienes que estar alerto, alerto, Sí, sí, pendiente sí. de las cosas que no es algo muy bonito, ¿no? Es preferible estar como relajado y no estar ahí pendiente de las cosas todo el tiempo. Sí, así es, pero bueno, tú sabes que en todo lado se cuecen habas, como se dice aquí. Esperemos que algo puedan hacer los gobiernos y no Sí, nos queda más que simplemente cuidarnos. así es, confiar y claro, igual comportarnos de una manera sabia y evitar los peligros posibles. Buenas noches, Tati Reimundo, bienvenida, bienvenida a esta charla con el maestro Shanti Pren. Vamos hoy día pues ya a iniciar y hablar qué es la espiritualidad, entrando ya en materia. Tienes todo, el micrófono es tuyo, este espacio es tuyo, así es que nuevamente, namaste, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, es un tema no muy complejo, realmente no es un tema tan profundo, aunque claro, en cada tema podemos encontrar la profundidad. Y bueno, la espiritualidad viene de la palabra espíritu, ¿no? Y una de las expresiones más famosas de Jesús o frases más famosas de Jesús es que Dios es espíritu, ¿no? Entonces, la espiritualidad, en mi opinión, es justamente buscar esa conexión con este gran espíritu, con esa divinidad. Y todo lo que contribuye a esa conexión al acercamiento a esa divinidad que está dentro de nosotros, que está fuera de nosotros, podemos calificarlo como espiritualidad. Pero no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es blanco y negro, porque las personas suelen dividir las cosas en blanco y negro, pero hay matices, siempre hay matices. Y las personas sabias, las personas con la inteligencia un poco más desarrollada, aprenden a ver estos matices, ¿no? Entonces, no es que esto es espiritual, esto no. Realmente hay muchas cosas que parecen ser poco espirituales o no relacionados directamente con la espiritualidad, pero que al final también contribuyen de cierta manera al desarrollo espiritual. Por ejemplo, la educación. En el campo espiritual es muy importante
la inteligencia, que luego se convierte en la sabiduría. Entonces, cuando estamos haciendo cierto trabajo creativo, cierto trabajo de estudio, desarrollamos de cierta manera la inteligencia. Y claro, luego lo podemos profundizar. Entonces, pareciera que no es una actividad directamente espiritual, ¿no? Estudiar en una universidad o en centros educativos en general, pero aún así contribuye al desarrollo del ser humano. Y todo lo que contribuye al desarrollo del ser humano, aún no sea directamente espiritual en el sentido de esa palabra, nos acerca a lo divino, porque al final somos almas en el proceso evolutivo, ¿no? Somos almas que evolucionan cambiando de cuerpos y cada vez desarrollan ciertas capacidades. Entonces cada vez nos acercamos más y más a esa divinidad hasta poder fundirnos, unirnos con esa divinidad. Lo que Jesús definió con las palabras yo y el Padre somos uno. O sea, están en la unidad. Es un solo espíritu. Y otra cosa interesante que he notado que muchas personas dividen la religión y la espiritualidad, ¿no? Y es entendible, o sea, se entiende a esas personas. Yo entiendo a esas personas porque cuando miramos diferentes religiones, hay muchas cosas que no concuerdan con esos propósitos más altos. O sea, el desarrollo interior, el progreso no solo de uno mismo, sino de la humanidad en general. No, hay muchas religiones que contribuyeron directamente a las cosas que para una persona espiritual son detestables, ¿no? O sea, a la separación, a los conflictos, a la agresividad, a esa sensación de la superioridad de los unos sobre los otros, ¿no? Y yo creo que es por eso muchas personas dicen que somos espirituales, pero no somos religiosos. O sea, seguramente tú has escuchado esa frase muchas veces. Yo por lo menos sí he escuchado. Ya, perdón, maestro Shanti. eh, la espiritualidad abarca mucho más que la religión, Ujú. O de sea, lo que te entiendo. y yo diría de esta manera, la religión, cuando la entendemos de una manera correcta, no como dogmas, no Exacto. como un conjunto de ciertos rituales, sino en esencia, porque la palabra religión se traduce como unión. O sea, el mismo significado tiene palabra yoga. Y claro, por lo común nos concentramos en las religiones que conocemos más de cerca, ¿no? El cristianismo en sus diferentes formas. Pero, por ejemplo, si tomamos el sufismo, si tomamos el budismo, otros ramas como más místicos, en esencia es lo mismo que espiritualidad. O sea, si sacamos todo lo superfluo, todo lo impuesto por los humanos, todas las reglas absurdas, todas las dogmas absurdas, ¿no? Y nos concentramos en la esencia de la religión. La esencia de la religión es igual buscar esa conexión con el gran espíritu, ¿no? Con Dios, con el gran amado, con Madre Divina, o sea, hay muchos nombres, ¿no? El La propósito energía, de conexión claro, la con algo energía más superior, ¿no? superior a nosotros, ajá, la última realidad, la gran verdad. Todas esas palabras hablan de lo mismo, de una realidad que está más allá de nuestra comprensión humana por el momento. No significa que no la podemos comprender, pero estamos en ese proceso. Entonces, si sacamos la quinta esencia de la religión, es la misma que la espiritualidad.
Ahora, si miramos a la religión como un conjunto de los rituales, dogmas, eh, todas estas cosas poco agradables, la imposición de unas, o sea, de las reglas o de las creencias de unas personas sobre las otras, claro, eso no tiene mucho de lo espiritual. Entonces, yo quisiera que las personas entiendan que en esencia la religión busca esto mismo, ¿no? Solo que el problema que en vez de una herramienta para tu desarrollo evolutivo, para tu desarrollo álmico del alma como alma, lo convirtieron a menudo en una herramienta de control, en una herramienta de supresión, en una herramienta de manipulación, incluyendo manipulación económica. Date Entonces, cuenta, solo cuando te decían que Dios te va a castigar si te portas mal, que Dios es el castigador, que Dios o el creador esto. No es así. Dios es amor. exacto, exacto. O sea, el mismo Jesús decía cuando hablaba con los fariseos, con los saduceos, que han llenado el Nuevo Testamento, o sea, la ley, con los preceptos humanos. O sea, ya en aquel tiempo estaban pervirtiendo la religión y cambiándolo a su manera para manipular a las masas, para manipular a las personas, para hacerles incluso más obedientes a los gobiernos en ese tiempo, ¿no? Entonces, todo esto pasa continuamente, o sea, la religión las religiones, ¿no? Se conviertan en una arma, en una herramienta, pero no para el desarrollo del ser humano, sino para manipular a la gente. Manipular, inculcar el miedo y a través del miedo también, claro, puedes controlar. Es una herramienta de control en cierto sentido, ¿no? Y recién estaba leyendo unos comentarios, por ejemplo, en un video, y uno de los cristianos, o no sé si puedes llamarlo cristiano, decía que, o sea, la persona que se considera cristiano, pongámoslo así, ¿no? Para no ofenderlo, decía que todo el gobierno es de Dios. Entonces, eso dice la Biblia. Y entonces tenemos que obedecer a todos los gobiernos. Entonces, si tomamos un enfoque tan simplista, llegan alguien como Adolf Hitler, que han matado millones de las personas y simplemente tenemos que obedecerlo sin hacer nada, ¿no? Entonces es un enfoque muy simplista y la religión se convierte en una arma de control, o sea, una herramienta de control. La espiritualidad está más enfocado en el mundo interior, ¿no? O sea, en transformarte, en hacerte una mejor persona, en conectarte con los demás. Es mucho, sí, podemos decir que es un concepto más amplio, pero como digo, podemos también considerarlo como equivalente a la religión, pero en su sentido verdadero, ¿no? En su sentido más profundo, que se perdió y por eso muchas personas están tan asustados cuando les hablas de la religión, ¿no? O sea, se piensan, se paralizan, es una secta, ya me van a, no sé, quitar mis bienes, porque eso pasa comúnmente, ¿no? O sea, la religión te oprime y te trata también de encajar en ciertos parámetros, ¿no? Es como que quiere hacer cuadrado, ¿no? La espiritualidad, por otro lado, como que habla de que todas las religiones contienen también ese grano de la verdad, ¿no? O la gran mayoría. O sea, podemos usar métodos de diferentes movimientos religiosos para nuestro desarrollo espiritual. Y también habla de la unidad, de que muchos maestros
espirituales que han venido a la tierra hablaron al final de lo mismo. Tanto Jesús como Buda, como Krishna, como Guru Nanak, y así sucesivamente, son Todos los numerosos. maestros ascendidos. Ajá, todos hablaban de lo mismo, solo que en las religiones sus palabras al menudo se tergiversaron Correcto. para nuevamente manipular a las masas, controlar a las masas. Y eso podemos ver claramente en el cristianismo, por ejemplo, el cristianismo masivo. El mensaje de Jesús es muy diferente a lo que realmente se predica y se enseña ahora en el cristianismo masivo. Y podemos decir que lo que se enseña no es el mensaje de Jesús, sino es el mensaje de Pablo. Se llama paulinismo, incluso hay un término que se conoce como paulinismo. Entonces, Pablo, que nunca conoció a Jesús en persona, nunca fue un discípulo directo de Jesús. Se convirtió en promovedor más grande del cristianismo, pero a su manera, como Pablo entendía el cristianismo. Y ese cristianismo tiene muy poco que ver con el mensaje verdadero de Jesús. Y entonces, las religiones, o sea, viene un maestro, deja un mensaje claro, deja un mensaje profundo, deja un mensaje de la unidad, de amor, del perdón, de la compasión, y luego sus discípulos, que a menudo no entienden mucho, o no necesariamente sus discípulos, sucesores, seguidores, los que vienen después, empiezan a tergiversar el mensaje y, o sea, a su manera, ¿no? A veces para sus propios intereses egoístas. Y es interesante porque siempre estas personas ganan porque ellos, o sea, una persona verdaderamente espiritual no busca tener el control, no busca manipular. Entonces como que se retira, se va a un bosque, a las montañas, a meditar, a conectarse con Dios. En cambio, las personas que buscan el poder son los que dominan, ¿no? Y como dominan, empiezan a dominar sobre las masas y tergiversar este mensaje original para poder dominar sobre las masas, ¿no? Para el bien común de ellos. Para el bien Entonces, común de ellas. O sea, la espiritualidad en dimensión humana sería, o sea, sería una dimensión intrínseca del ser humano que influye en la forma en que uno se relaciona con el mundo y con los demás. exacto. Sí, o sea, el mundo es como un recipiente, o sea, es parte de lo divino, es parte de la divinidad. Entonces, ahí podemos acordarnos justamente igual de las palabras de Jesús cuando dijo que si no han hecho esto a mis hermanos pequeños, o sea, hablando como de parte de Dios, ¿no? Si no han hecho esto a mis hermanos pequeños, o sea, a mis hermanos menores, no ayudaron, no recogieron al que estaba en peligro, en problemas. Bueno, hay varias cosas que él dice, ¿no? O sea, en general, no ayudaron a mí. Porque la evolución de Dios es la evolución que sucede dentro de cada uno de nosotros. Somos parte de esa divinidad. Entonces, cuando ayudamos al prójimo, ¿y quién es el prójimo? No es solo como fue en el judaísmo. No muchos saben que en el judaísmo el prójimo solo era la persona del judaísmo. O sea, un samaritano, o sea, de algún otro pueblo, una persona no era prójimo. Y eso era también un mensaje clave de Jesús, de expandir esa sensación de proximidad a todas las naciones. Y eso él trataba de promover dentro del judaísmo. O sea, además de muchas otras cosas. O sea, su idea, su misión principal era transformar el judaísmo, ¿no? O sea, inculcar o hacerles regresar a los valores verdaderos
que es amar a Dios, amar al prójimo, en vez de centrarse tanto en los rituales. Rituales que además fueron acompañados con asesinatos de muchos seres inocentes. Por ejemplo, se sacrificaban miles y millones de los animales en el templo. Había un canal por el cual la sangre fluía. Y lo interesante es que los sacerdotes se quedaban con los cadáveres de esos animales y las usaban, o sea, para su provecho. Y inventaron todo un sistema de transgresiones por los cuales tú tenías que sacrificar cierto animal. Y por eso Jesús nuevamente dijo, quiero misericordia y no sacrificios. O sea, la misericordia como cualidad interior es mucho más grande, o sea, mucho más importante que los sacrificios, que además Dios no necesita sacrificios de los animales, ni de los humanos, ni nada por el estilo. Lo único que necesita, el único sacrificio que necesita es sacrificar el ego, ¿no? O sea, sacrificas el ego. Lo crucificas, por decirlo así, hablando en términos místicos, ¿no? Y, claro, también ayudas a otros seres. Hay una imagen muy bonita que el camino espiritual es como una escalera, ¿no? Entonces hay peldaños y están dos personas en un mismo peldaño, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ayudas a una persona a subir a un peldaño y esa persona desde arriba, desde el otro peldaño, te estira las manos y te ayuda a subir también. O sea, es una ayuda mutua en el camino espiritual. Todos somos co-caminantes, ¿no? Caminamos juntos y de una u otra manera podemos ayudarnos en ese proceso evolutivo. Y ojo, eso no solo aplica a las cosas espirituales propiamente dicho, ¿no? Como la gente los entiende, o sea, dar clases de meditación, dar clases de yoga, reiki, sino en muchas otras cosas, porque para poder recibir clases de meditación, una persona debe tener salud, una persona debe tener comida, una persona debe tener vivienda, o sea, ciertas condiciones. Entonces, cuando yo ayudo en todo lo bueno, en crear condiciones, yo también contribuyo a ese proceso evolutivo. No sé si me hago entender. O sea, no es solo tan estrecho la espiritualidad. No es solo hacer esto que está directamente relacionado con la espiritualidad. Estoy caminando por la calle y veo que dos personas están empujando un auto y no logran hacerlo. Y si yo realmente tengo amor dentro de mí, amor también implica un espíritu de ayuda. Entonces yo me incorporo, ¿no? Ayudo a esas personas. Y en mundo espiritual, en mundo en general, todo lo bueno que hacemos regresa a nosotros. Todo lo malo también. Eso se conoce como la ley del karma. Entonces, cuando yo hago algo bueno, este bien regresa a nosotros. Entonces, nos ayudamos mutuamente. Si hago algo malo, ese mal también regresa a mí, ¿no? Lo que Jesús definió como lo que siembras cosechas. Entonces, si siembro el mal va a regresar a mi vida. Si siembro el bien va a regresar en mi vida. Ojo, es muy importante, pero es difícil, ¿no? O sea, no se logra enseguida hacer esto sin que eso se convierta en una inversión. Lo que podemos ver en las religiones. O sea, yo soy bueno no porque es mi naturaleza, porque tengo amor adentro y quiero ayudar, sino porque quiero llegar al paraíso y evitar el infierno. Entonces, no es una sensación auténtica, ¿no? O sea, hago por el miedo al castigo o porque voy a recibir cierto premio. Entonces, o sea, igual funciona,
pero no tiene el mismo efecto transformador en mí y en los demás si yo lo hago desde... Desde el miedo. Ajá, o sea, si yo lo hago desde amor, tiene un efecto profundo en mí y en los demás. Si yo lo hago desde el miedo o desde querer ganar algo, porque muchos ayudan porque, o sea, voy a ayudar a este amigo porque yo sé que me va a ayudar también. O sea, es un pensamiento egoísta en el fondo que incrementa en cierto sentido el ego, ¿no? O sea, como que estimula el ego. O sea, es una inversión. Y el mundo espiritual no es inversión, es dar, es aprender a dar sin querer nada a cambio, que es un proceso, ¿no? O sea, uno empieza así como un niño que recién está empezando a caminar y poco a poco va aprendiendo, va aprendiendo. O sea, en el camino espiritual nadie exige la perfección de un día para otro, ¿no? O sea, ningún maestro le va a decir, mañana usted tiene que dejar todos los vicios y tiene que levantarse a las 5 de la mañana, meditar 3 horas y así por el estilo. Cada maestro entiende que es un proceso y cada persona está en diferente escalón, ¿no? Evolutivo. Cada persona tiene diferentes capacidades. Entonces la idea es movernos, o sea, avanzar, aún sea poquito a poquito, pero avanzar, ¿no? O sea, no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. También, o sea, no es una carrera porque no estamos compitiendo con nadie, Pero ¿no? poniéndoles en un ejemplo así para que nos puedan entender. Claro, claro, no es Podría verse carrera, de esa manera, no es, o porque sea, no es de un día al otro que tú te conviertes. claro, o sea, es un proceso gradual. Para muchos es un proceso más rápido porque ya lo han empezado en sus vidas anteriores, Correcto. entonces ya han desarrollado ciertas capacidades meditativas, han desarrollado sabiduría, han desarrollado creatividad. Pero otras personas recién empiezan, ¿no? Son como niños pequeños que ni siquiera pueden caminar. No puedes esperar de un niño que ni puede caminar, que corre como un maratonista o como una persona como este Bolt, creo que es el que corre 50 kilómetros por hora, ¿no? Ese afroamericano me parece africano, ¿no? Que corre 55 o 56, ¿no? Y claro, él ha entrenado para esta toda su vida. No es que se despertó y voy a correr y alcanzó 55 kilómetros. Todo era un proceso también, ¿no? Y al principio, como un niño, aprendía a caminar y luego ya poco a poco aprendía ya a correr. Entonces, es lo mismo en el camino espiritual. Cada uno tiene diferentes capacidades y entonces no debemos frustrarnos si no avanzamos a la velocidad que queremos, ¿no? Porque al final es el ego a veces el que quiere, ¿no? Yo quiero ser iluminado. Y hay que también ver si no hay razones como egoístas detrás de esto. O sea, ¿por qué quiero ser iluminado? Porque muchos quieren ser iluminados para tener capacidades sobrenaturales, para influenciar a las personas, para destacarse, para convertirse en el centro de atención. Y todo esto no les va a permitir alcanzar esos estados de iluminación, porque la motivación está equivocada, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta y, claro, no es solo un proceso, o sea, no solo consiste en meditar, sino son muchas más cosas, ¿no? Estudiar los libros respectivos, se puede estudiar las charlas, ahora que tenemos mucho más material audiovisual que los libros. Y a través de esto desarrollamos sabiduría, eso se conoce como Jnani Yoga o yoga de sabiduría, ¿no? Entonces estudiamos diferentes fuentes, tratamos de encajar diferentes conceptos y
lo más importante es tratar de ponerlo en práctica, ¿no? Porque es otro problema en la que muchas personas se quedan, los, los famosos teólogos y todas las que estudian libros espirituales, que se quedan en el nivel teórico, ¿no? Y no lo ponen en práctica y entonces no sirve para nada. O sea, si tú vas a una universidad, haces un carrera, te llenas del conocimiento y nunca lo aplicas, ¿para qué te sirve? Claro, Es es un, como se predica pero no se practica. sí, también, o sea, como hay ese dicho que el monje no se reconoce por sus vestimientos, ¿no? Sino por cómo plasma lo que conoce en su vida, ¿no? Entonces sí, todo esto hay que tener en cuenta y, como digo, es un proceso gradual y puede tomar años, puede tomar años, pero podemos ir cambiando poco a poco nuestras vidas, ¿no? Cosas básicas, alimentación, relaciones con otras personas, porque, o sea, es todo interconectado, es un camino íntegro, es un camino holístico. No es solo meditar o no es solo leer los libros, no es solo la alimentación, sino son muchos componentes importantes como piezas de rompecabezas La que oración, el yoga, la contemplación, sí, la práctica de la gratitud, entre otras exacto, cosas. exacto. Y lo lindo es que ahora, actualmente, tenemos acceso a mucha información, a muchas prácticas diferentes y eso permite a las personas escoger esas prácticas según sus capacidades. Ajá. Exacto, es lo que te iba a decir. Como tú dices, hay mucha información a vida y por haber hoy por hoy por el internet, pero sí tenemos que ser cuidadosos y saber discernir. Sí, lo que pasa es que antes, y es curioso, ¿no? Antes la dificultad era conseguir el conocimiento. Tenías que ir, no sé, a la India, a los Himalayas, a los monasterios, porque no era así nomás. O sea, ni siquiera, yo me acuerdo de tiempos soviéticos en Rusia, ni siquiera había libros espirituales. O sea, era tan raro encontrar un libro espiritual. Y cada libro que te encontrabas era como un tesoro que estudiabas así de la primera página a la última y volvías a estudiar y volvías a estudiar. Ahora la tarea, en cambio, en ese mundo actual es discernir, o sea, es escoger de toda esa cantidad de información lo que realmente te puede ayudar a transformarte, ¿no? Porque como ahora se volvió algo como de moda un poco, ¿no? Hay muchas personas que empiezan a inventar las cosas que ni siquiera se basan en todo ese bagaje, en toda esa herencia espiritual que están en Bhagavad Gita, en el Nuevo Testamento, en otros libros espirituales, ¿no? El Tao Te Ching, y no se concuerda para nada. Y esas prácticas, en vez de acelerar tu desarrollo, más bien lo frenan. Te quedas estancado ahí y no progresas. Entonces, la tarea cambió, ¿no? O sea, ahora nos toca escoger bien y bueno, para escoger también necesitas probar, ¿no? O sea, pruebas, métodos, si funciona, no funciona. Y sí, no es un proceso fácil porque ahora sí hay exceso de la información, hay exceso de prácticas. Y en ese sentido también hay esa parábola, esa historia muy bonita de un maestro que paseaba con los discípulos y vio a una persona cavando un pozo y cuando regresaban, o sea, se fueron a pasear, regresaban y el hombre empezó a cavar otro pozo y al día siguiente cavó otro pozo, otro pozo. Y el maestro explicó, miran, este hombre nunca va a encontrar el agua porque no llega a la profundidad, o sea, no cabe en un solo lugar, sino que va de ahí para allá, de ahí para allá, de ahí para allá. Y eso pasa con muchas personas. En vez de concentrarse
en cierta práctica encontrar cierta profundidad o en cierta escuela espiritual van de una a otra saltando, ¿no? Que no siempre es malo, ¿no? Porque pues puede ser que llegaron a un lugar equivocado, ¿no? O sea, no se sientan identificados ahí, ¿no? O sea, no se puede tampoco condenar una conducta así, pero hay que también entender que si queremos profundizar algo, hay que practicarlo y practicarlo de una forma algo intensa, ¿no? Porque solo en esto tú puedes encontrar si realmente este método funciona o no. Ujú. Entonces la oración, meditación, tai chi y tantas otras prácticas, ¿no? Reiki, todos estos son métodos. Todos son métodos que te pueden ayudar en tu evolución, pero nuevamente destaco que no se trata solo de los métodos, ¿no? Hay una parte importante que es la parte teórica y la parte de cambiar tu vida entera, ¿no? O sea, porque me acuerdo de una amiga que me contó, ella trabajó en una empresa que era una empresa relacionada con el cristianismo masivo, ¿no? O sea, eran todos los, no sé cómo se llaman, pero bueno, practicantes, las personas que se consideraban cristianos. Ya. Y la dueña de esa empresa hacía barbaridades, o sea, totalmente contra las enseñanzas de Jesús. Y ella decía que mi vida espiritual o mi vida religiosa es una cosa y el resto, o sea, el negocio es otra cosa que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Pero no funciona de esta manera, ¿no? O sea, la espiritualidad debe impregnar mi vida entera, tanto en las relaciones laborales, tanto en las relaciones familiares, entre parientes, con amigos. Solo así podría ser considerada como una vida espiritual, si no estoy llevando una máscara, ¿no? O sea, Correcto. con mis amigos soy una persona y en mi trabajo soy otra persona. Y no podemos llevar las máscaras, debemos ser auténticos. Debemos realmente actuar todo el tiempo, tratar de actuar todo el tiempo desde amor, desde compasión, desde perdón, desde los valores espirituales. Entonces, no puedo dividir esto. No podemos dividir, segmentar la vida y decir que aquí los principios espirituales no aplican. Se aplican a todo, ¿no? Se aplican a ambiente laboral, entonces debo tratar, si soy jefe de una empresa, y me creo ser cristiano, debo tratar a mis empleados según los principios dejados por Jesús, el Cristo. Solo así realmente podría considerarse esa persona como persona cristiana. O sea, un cristiano es el que vive de acuerdo con los principios y valores dejados por Jesús, el Cristo. Ujú. Así de simple. Bueno, no sé si tienes alguna No, pregunta. está claro. Mira, tenemos aquí a Tati Raimundo, Fabi Pazmiño, a Mercia Maya desde Argentina. Ella nos dice la manipulación Ujú, contra el miedo y el miedo se contagia. Bueno, lo que hablábamos de. ujú, Nos dice también Camping La Casa de la Esperanza Imbabura. ujú, Cubiche, bien dicho, la religión es el opio de los pueblos. ujú. O sea, la religión en el sentido, o sea, no en el sentido verdadero de esa palabra, Claro. Es sino de cómo manipularon para exacto, tenernos como cegados, para una, tenernos ajá, como una con miedo. herramienta de la manipulación. Y en ese sentido, yo creo que esa es una frase de Lenin, puedo estar equivocado, eh, o sea, puede ser que él lo repitió, pero ahí, en ese sentido, él refería o sea, él se refería a las religiones porque, claro, se usaban para manipular a las personas y en Rusia, o sea, una de las causas de la Revolución Rusa
es porque la gente ya se cansó de los sacerdotes, de que les estaban abusando y todo era compenetrado. O sea, es muy peligroso cuando el gobierno se une con la parte religiosa, ¿no? Especialmente si esta parte religiosa, o sea, un movimiento religioso, realmente no sigue los principios de Jesús en este caso, ¿no? O bueno, del maestro que fundó, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el gobierno en este caso usa la religión como una herramienta y la religión también usa el gobierno como una herramienta, incluso para suprimir a todos los que no están de acuerdo con esa religión. Entonces, es un abuso mutuo perpetrado sobre la gente de parte de las personas religiosas o de parte del gobierno usando igual ese movimiento religioso. Y eso podemos ver a lo largo de la historia, ¿no? El mismo emperador Constantino usó el cristianismo para sus fechorías, ¿no? O sea, para matar a la gente, para manipular a la gente, o sea, para fundar un imperio. Entonces, cuando la religión sí existe aparte, mantiene en cierto sentido su pureza, pero una vez que se une con el poder, ahí empiezan los abusos, ¿no? Ahora, si la religión es pura, no corrompida, o sea, sigue los principios, puede coexistir con el poder, pero hasta ahora no he visto, bueno, sí, tal vez hay casos, pero no me vienen a la mente, ¿no? Ujú. Entonces sí, es una herramienta o sea, se convierte en una herramienta de manipulación. De manipulación. Y mira, el mismo Constantino, incluso después de aceptar el cristianismo, seguía haciendo barbaridades. Mató a su propia esposa, mató a su propio hijo. O sea, ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde están esos principios? O sea, solo lo aceptó por la conveniencia y la usó como una herramienta para seguir conquistando territorios, para seguir oprimiendo a la gente, ¿no? Entonces, es una situación muy peligrosa cuando se unen esas dos fuerzas, ¿no? Ujú. Más bien, tenemos que, como decía hace rato, discernir y uno estar no como el péndulo, sino tratar de estar en línea recta. Claro que hay muchas circunstancias que nos desfasan, pero lo importante es regresar, ¿no? Enrielarnos Sí, nuevamente. eso se conoce como centrarse, estar centrado, ¿no? O sea, tengo ¿cómo se llama? Siempre me olvido esa palabra, como una barra adentro, ¿no? Y siempre, o sea, o como un centro, ¿no? El que yo siempre regreso. Claro, el mundo trata de sacarme de este centro constantemente y yo trato de regresar a este centro. Y por un lado, muchos dicen que el mundo es tan malvado que no puede ser espiritual ahí, pero no, yo no lo veo así. Yo lo veo que justamente esas dificultades nos ayudan a fortalecer esas cualidades espirituales, porque si no sería demasiado fácil todo, ¿no? Si todos estaríamos meditando, si había solo paz y amor, no había esa lucha interior, ¿no? O sea, idealmente, claro, o sea, podemos soñar en un espacio como más espiritual y esos espacios como un centro de meditación también, ¿no? Esos espacios funcionan como invernaderos, donde podemos recoger las fuerzas, fortalecernos en paz, fortalecernos en amor, comunicarnos con la gente de valores afines, o sea, de mente, de comprensión parecida, pero siempre debemos ir al mundo luego, porque si no,
es un poco como artificial, falso, ¿no? O sea, No podemos vivir dentro de una burbuja. exacto, exacto. O sea, esos valores espirituales tienen que ser templados en el mundo. E incluso en el budismo existe la división de esas prácticas en tres niveles, ¿no? O sea, un nivel, no sé si me voy a poder recordar, creo que es el nivel del valle, el nivel, y último es el nivel del cementerio, el primero yo no recuerdo cuál es, pero en el primer nivel evitas las dificultades. Evitas los problemas, evitas interactuar con las personas, es como que tratas de estar más retirado, ¿no? Justamente para fortalecer ese núcleo interior, ¿no? Es como una planta pequeña que necesita crecer. Si la expones de una sola vez al, no sé, un viento fuerte, al granizo, a las condiciones extremas exteriores, se va a morir. Entonces, para cultivar ese árbol espiritual pequeño, necesitas primero como que aislarte un poco, ¿no? Salir de la compañía de las personas rudas, materialistas, para que esa planta empiece a crecer y se fortalezca, echar raíces, ¿no? Y cuando ya se fortaleció, ahí ya puedes exponerte. Ujú. Y bueno, en este caso en el budismo se habla de dos niveles. Uno es cuando te expones de una manera no intencional, es decir, la vida misma te manda las pruebas para fortalecerte. Y el otro nivel es cuando te expones de una manera intencional a las dificultades. Yo no estoy tan de acuerdo con la tercera fase porque no hace falta buscar intencionalmente las dificultades porque la vida misma sí nos va a dar esas Te las dificultades. pone. Ajá, nos pone esas tareas para fortalecernos, no para quebrarnos, no para maltratarnos, sino para fortalecernos. Es como una espada que necesita ser templada, perdón, por el, ¿cómo se llama? Herrero, Guerrero. herrero. Entonces, el herrero golpea la espada no para dañarla, sino para fortalecerla. Luego la echa en el agua fría, ¿no? Igual para que el metal sea más fuerte. Entonces, de esa misma manera, estamos expuestos a las dificultades, pero no para quebrarnos, sino para fortalecernos, fortalecer esos valores. A ver si actuamos desde el amor o desde el egoísmo y desde otros, desde el miedo. Y si actuamos desde el miedo, desde el egoísmo, entonces todavía no hemos aprendido la lección. Entonces se nos va a dar otra chance y así sigue el proceso hasta que aprendemos todas las lecciones que tenemos Así, que aprender. así nos toca. Así nos toca. Ajá. Muy bien. Maestro Shanti Prey, te agradezco mucho por esta explicación muy clara y espero que nuestros amigos del alma también lo hayan recibido de esta manera. Si alguno de ustedes puede comentar algo, pues bienvenido. Caso contrario, nos vemos la próxima que le vamos a invitar más seguido para tú haces unas meditaciones hermosas, así es que algún momentito, por favor, las requerimos aquí en este espacio. Sí, muchas gracias. Y bueno, también les invito a mi canal de YouTube, que se llama El Camino del Corazón. Ahí pueden encontrar justamente esas meditaciones, tienen las charlas sobre temas espirituales y igual ahí pueden conectarse conmigo, escribir preguntas y con gusto, a medida de lo posible, las responderé. Entonces, yo también agradezco a todos por estar presentes, a Carlos por esa hermosa invitación y bueno, esperemos que sí podemos reunirnos de vez en cuando para hablar de esos temas espirituales diversos, diversos. Esas conversaciones también nos enriquecen, ¿no? Porque podemos ver las cosas desde diferentes puntos y no solo enriquecen los que me escuchan, por ejemplo, enriquecen a mí también, porque a veces me hacen preguntas y yo mismo digo, ay, ¿cómo será?
Y entonces tengo que analizar, ver desde diferente punto de vista tal vez, ¿no? Reconsiderar ciertas cosas. Y una persona espiritual es una persona flexible. Eh, eh, en el Tao Te Ching dice que una persona espiritual es como un bebé recién nacido, o un sabio es como un bebé recién nacido, o como una planta que recién, o sea, como un árbol joven, que cuando el viento sopla simplemente flexiona sin romperse, ¿no? O sea, no tiene cosas fijas, o sea, no tiene cabeza cuadrada. Entonces siempre está dispuesto a reconsiderar incluso sus opiniones si alguien le da razón, ¿no? O sea, si alguien dice, no sé si dar razón es la expresión correcta, si alguien dice, mira, eso es así y no como tú dices, y bueno, sí, tienes razón, ¿no? O sea, no me afiero a mis propias opiniones si no estoy dispuesto a considerar otras opiniones posibles, Ujú. otras opciones posibles, ¿no? Es que ahí está el respeto. Exacto, exacto. ¿Ya? A que O tú sea, piensas diferente, yo pienso diferente, los otros pensamos diferente, pero ah, todos tenemos un mismo propósito, ¿ya? ujú. Y podemos, como decía, nuevamente redundando, discernir eso y sacar lo mejor O para el sea, bienestar ajá. de uno y de los involucrados. Buscar las cosas que nos unen y en vez de las cosas que nos separan. O sea, ignorar las cosas que nos separan y enfocarnos en las cosas que nos unan. Eso sería un consejo para todas las religiones y para todos los líderes religiosos. O sea, no enfocarnos en lo que nos separa, sino en lo que nos une, ¿no? Lo que nos une principalmente es el amor. Amor, perdón, compasión, esos valores, ayuda mutua. Entonces, en vez de pelearnos, más bien trabajar como un equipo a pesar de las diferencias. Así es, muchísimas gracias. Tenemos Camping La Casa de la Esperanza, dice Imbabura Culviche, dice, inviten a participar presencialmente. Mm, sí me gustaría, pero no sé, es un poco complejo si llegue la Bueno, pero gente. Ajá. le podemos invitar a Casa Corazón, arriba Ah, en en el el bosque. parque, claro, claro. Por Cuando favor, volvemos maestro. a las clases, sí, con mucho gusto. De hecho, estaba pensando ya como que no sé si Retomar. todavía voy a poder hacer las meditaciones completas de 2 horas, pero por el fractura que sufrí, pero podemos hacer una meditación y una charla. Entonces, Perfecto, todos están bienvenidos los que están en Quito, en Ecuador, y ya voy a sacar la información respectiva. perfecto. La pasaremos aquí en este espacio que desde hoy, desde este instante, es tuyo, Muchas aquí en gracias. Anancara, amigo del alma. Maestro, no nos queda más que agradecerte infinitamente y decirte namaste, mi alma salida a tu alma. Paz y amor, aquí decimos. Mis amigos del alma, muchas gracias por ser y estar. Nos veremos el día de mañana en la canalización de Reiki. Por favor, no dejen Conectarse. de estar presentes. Ajá. Hola Luis, qué gusto. Siempre ingresas al último, pero no importa, puedes verte nuevamente esto, por favor. Un abrazo. Nos vemos mañana en la canalización de Reiki. Maestro Shanti, Muchas gracias, nuevamente, Carlos, y abrazo namaste. grande y mucha paz y mucha luz para todos que estaban, para todos, ¿no?